Hola, Buen día. hoy habíamos quedado en hablar de los síndromes coronarios, ¿verdad? Yo le había dado algunas tareas a algunos de los chicos, porque una de las cosas que yo noto es que a ustedes les cuesta en general hablar. Por ejemplo, cuando se les pide que hablen de un tema, les cuesta a la mayoría, no digo que sea a todos, pero a muchos les cuesta hilar un discurso que dure más de 30 segundos. Entonces, para tratar de alguna manera ejercitarse, digamos, en el discurso, digamos, de descripción de temas médicos, es que le pedí a 3 o 4 de ustedes que prepararan algo. Por ejemplo, 5 minutos, en donde puedan hablar sin leer, orientándose, ordenándose mentalmente en lo que tienen que decir, y que eso les sirva para, de aquí para siempre, digamos, cada que estudian un tema o que tienen que hacer, no sé, expresarse en alguna conferencia o en una clase o con un pase de sala con otros colegas. Así que le había puesto a Micaela Dazzori para que hable de displasia fibromuscular, que no sé si está. Aquí está, sí está Micaela. Así que bueno, me gustaría que actives tu audio Sí, profe. y nos cuentes, a ver cómo sale esto. Bueno, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, encontré que la displasia fibromuscular es una enfermedad idiopática que no tiene causa y que va a afectar, se caracteriza por afectar principalmente son estenosis segmentarias de las arterias de pequeño y mediano calibre. Generalmente las arteriales, pero también puede afectar como carótidas y también las de miembros inferiores. Encontré, bueno, que afecta principalmente a mujeres jóvenes, menos de 30 años, y que la manifestación clínica más característica es la hipertensión. También pueden presentar tipo hipertensión refractaria a tratamiento y pueden presentar soplo debido en el flanco debido a la estenosis. Y bueno, y también el diagnóstico ya se va a hacer con geografía y TAC o ecodoppler también se puede hacer y se ve la característica del collar de perlas o collar de cuentas también se dice. Y que el diagnóstico definitivo generalmente se hace con arteriografía. Bueno, y el tratamiento de esto va a ser una angioplastia. El de elección es angioplastia con stent, que dicen que generalmente se curan en un 80-90% se curan con esto. No sé qué más. Bueno, ¿y qué utilidad tiene en estos casos el radiorenograma con captopril, por ejemplo? Creo que puede ser que se use para hacer diagnóstico diferencial con una estenosis. Y que vos estás teniendo acá una estenosis, ¿no? Sí, pero con la de con la aterosclerótica, que es otra de las causas de hipertensión secundaria vascular-renal. Sí, pero el radiorenograma con captopril, ¿para qué te va a servir?
empeora la situación, ¿no? O sea, en cualquiera de las dos situaciones, vos tenés una situación en donde llega poca sangre a ese riñón y el riñón responde aumentando la secreción de renina, ¿no? Entonces, para cualquiera de los dos casos te puede servir el radioelectrocardiograma. No es de uso común, pero lo podés usar. Se puede. Y, por ejemplo, si vos tuvieras que mientras estudias a este paciente, medicarlo, ¿cuál sería tu medicación de elección? Y antes de la cirugía le daría un antihipertensivo. ¿Cuál, por ejemplo? Un IECA o un ARA2. No sé si... Sí, un No. IECA. IECA, ¿no? ¿Qué dice la comida del grupo? Lisandro, ¿qué decís vos? Piensen ustedes cuál es el mecanismo que están teniendo ahí de hipertensión arterial. El mecanismo es justamente el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona sobre ese riñón que está recibiendo poco flujo. Entonces, si ustedes le inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué le puede pasar a este paciente? Va a tener menor flujo, le va a llegar menos sangre al riñón. Sí, o sea, vamos a tener el lipoflujo ya lo tiene. Lo que pasa es que gracias a ese aumento de la renina y de la activación, digamos, de la arteriola eferente, de la vasoconstricción de la arteriola eferente, es que ese riñón tiene filtración, filtra, ¿no? Cuando deja de filtrar porque le inhibimos el eje renina-angiotensina, va a caer la tasa de filtración y probablemente se eleve la urea y la creatinina en este paciente. Y la otra cosa que se va a elevar también va a ser el potasio. Entonces, formalmente en cualquier hipertensión por estenosis de arteria renal, ya sea por displasia fibromuscular o por estenosis aterosclerótica, está contraindicado porque ustedes tienen, lo único que le mantiene ese riñón andando es sus niveles de renina. Le inhiben la renina y bueno, se va a deteriorar la función de ese riñón. Entonces, ¿IECA ahora 2? No. ¿Cuál sería el otro? Que es muy lógico de pensar, porque si ustedes tienen algo que está cerrado, ¿cómo lo abren? La displasia fibromuscular, como su nombre lo indica, es la capa muscular la que está hipertrófica, segmentaria, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes podrían actuar? ¿Qué dice? Ahí Chilup parece que quiere decir algo. No te escuchamos. Ay, yo no le escucho. Subí su volumen a ver si es eso. Beta bloqueante, dice profe. Y el beta bloqueante, ¿qué es lo que ustedes quieren mejorar? Si lo que ustedes tienen en el caso de la displasia fibromuscular es una obstrucción, entonces ustedes quieren abrir eso, ¿no? ¿Un vasodilatador? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál del grupo? ¿Cuál de los grupos diferentes de antihipertensivos? Porque vasodilatadores, si vamos al caso, el IECA es un vasodilatador. Los bloqueantes cálcicos. Entonces, si ustedes le dan un bloqueante cálcico, están actuando directamente en la pared del vaso, favoreciendo la vasodilatación. Ese sería el fármaco de primera elección en una estenosis, en una enfermedad por una hipertensión de causa por estenosis de la arteria renal. Y siempre ustedes tienen que fijarse eso, digamos, porque si tienen, por ejemplo, fíjense el contexto del paciente. Si es un paciente que viene con una frecuencia cardíaca de 90 por minuto y ven que cuando le controlan la presión hay variabilidad de su frecuencia cardíaca y eso condiciona la hipertensión arterial, ¿con qué le van a medicar?
Estamos hablando ya de otro caso. Tienen que bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿con qué lo hacen? Y ahí sí un beta bloqueante podría ser, profesora, si disminuye. Claro, ahí sí pueden usar un beta bloqueante, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, la hipertensión a predominio diastólica. Paciente que tiene 140-100 de presión, 140-110 de presión. Lo que está mal es la resistencia vascular, ¿no? La presión diastólica tiene que ver con la resistencia vascular. Entonces, ¿con qué lo bajan? Con un bloqueante cálcico. O sea, pueden usar otros también, pero tienen que pensar por ahí cuál es el mecanismo que está involucrado en la hipertensión de ese paciente para decir, bueno, me parece que este puede andar mejor que este otro, digamos, ¿no? Bueno, bien. No llegaste a los 5 minutos, Micaela. Y hay mucha información, ¿eh? Así que bueno. A ver, está Verónica Castelli. Hubo alguien que me dijo, Flavia, que está sin luz. Pero vale, Sí, esta chica. sí, doctora, Verónica nos dijo que la avise Flavia que estaba sin luz. Sí, acá está, sí. ¿Verónica Castelli no está entonces? No la veo. Entonces, Lisandro, manejo de la preeclampsia. Sí, para el manejo de la preeclampsia, primero sería importante conceptualizar, digamos, lo que es la preeclampsia. Bien. Porque en base a eso nosotros vamos a tener un manejo de la preeclampsia sin gravedad y con gravedad. La preeclampsia sería hipertensión mayor a 140 de sistólica o igual o mayor o igual a 90 de diastólica. Y aparte de eso, proteinuria, o sea, mayor a 0,3 gramos, pero también se puede definir por otro, o sea, por ejemplo, si tiene hipertensión y tiene aumento de las enzimas hepáticas o edema pulmonar, también se consideraría lo que es preeclampsia. Bueno, para el manejo de la preeclampsia sin gravedad, nosotros tenemos que tener una hipertensión mayor a 140 y menor a 160 de sistólica, y de diastólica mayor a 90 y menor a 110. En este caso, lo que se le hace a la madre es reposo relativo, dieta normocalórica, normosódica, pero se le controla todo lo que tenga que ver con laboratorio, plaquetas, enzimas, la orina, cómo está de uremia, de creatinina, y se la controla más o menos cada 72 horas. Y el manejo de la preeclampsia con gravedad, con criterios de severidad, sería una hipertensión mayor a 160 de sistólica y mayor a 110. En este caso ya se le interna a la madre, a la embarazada, y como es una patología donde está aumentada la contracción intravascular, digamos, que lo normal en una madre es que en la embarazada es que tenga hipervolemia. Entonces se le pone suero, digamos, en una solución salina 0,9, se le controla todo lo que es diuresis, cómo está la creatinina, la uremia, se le puede dar sulfato de magnesio para evitar convulsiones, que es lo que sería la evolución del cuadro de una eclampsia. Y en este caso sí se medica con un tratamiento antihipertensivo, que en el anterior ya no lo habíamos usado, ahora sí se usa. Y los que se usan son labetalol, 20 miligramos, 1 o 2 minutos, y si no baja, se le puede seguir doblando la dosis hasta un margen de 200 miligramos. Como dosis de mantenimiento sería 100 miligramos cada 6 horas. Alfa-metildopa también se le da de 500 a 1000 miligramos cada 12 horas. Lo que está contraindicado son
los IECA y los inhibidores de la enzima, de los receptores de angiotensina, porque producen malformaciones. Y también los beta bloqueantes están contraindicados, pero en los primeros meses, en los primeros trimestres, porque produce retardo de crecimiento. Nifedipina también se le puede dar 10 miligramos. Los beta bloqueantes lo que hacen es disminuir el flujo placentario, ¿no? Entonces, por ese mecanismo, producen retardo del crecimiento intrauterino. Pero si vamos al caso, el labetalol es un beta bloqueante y lo estamos usando, digamos, pero ya en etapas avanzadas del embarazo, ¿no? Uh-huh. Lo ideal es llegar a término con el embarazo, pero si no se puede, hay ciertos criterios que pueden llegar a la interrupción, digamos, si hay eclampsia, si hay compromiso hepático, que lo que se ve es como una fibrosis de los lobulillos hepáticos y demás. Bueno, entonces, labetalol y otras drogas. Labetalol, alfa-metildopa, nifedipina, y bueno, IECA, que estaba contraindicado por las malformaciones, y eso nomás. Bueno, podés usar también hidralacina, clonidina, ¿no? Cuando ya estamos en la etapa de prácticamente en la eclampsia, ¿no? Eso para la eclampsia, para la emergencia. Claro, sí. Bueno, dentro del laboratorio lo que te faltó fue la uricemia, que es un marcador bastante sensible antes que la urea y la creatinina de que estamos entrando en un estado de preeclampsia. Pero bueno, es una situación, es una de las situaciones que pueden convertirse en una emergencia hipertensiva en cualquier momento, ¿no? La preeclampsia es una situación delicada. La eclampsia ya sería la emergencia hipertensiva en donde hay que actuar rápido, en donde también involucra el sulfato de magnesio, pero ya hay que usar fármacos intravenosos para bajar la presión. La betalol es uno, pero ahí entraría la hidralacina u otros fármacos que pueden ayudar en ese caso. Y obviamente la finalización del embarazo, ¿no? Bueno. Lo que no me quedó claro fue que yo había leído que yo dividí en dos, digamos, tratamiento, que era sin criterios de gravedad y otra con criterios. En la sin criterios, ¿no se interna a la embarazada? No. Está. La paciente en realidad Solo también... control cada 72 horas. Discrepo con vos en el sentido de que una sin criterios de gravedad, pero que tenga valores compatibles, ya tiene que estar medicada. La medicación es la alfa-metildopa, que en realidad se recomienda dar cada 6 horas, entonces se da la dosis máxima, sí sería 2 gramos, pero 500 miligramos cada 6 horas. Y el labetalol, el otro medicamento. Si con eso no se consigue un adecuado control de presión, uno podría agregar nifedipina o amlodipina, que es el que disponemos más a nivel hospitalario, intentando controlar la presión de la paciente. Y como bien dijiste, la preeclampsia o la hipertensión inducida por el embarazo no es una hipertensión sal dependiente, así que no se debe reducir el sodio de la comida de la mujer, digamos. Se debe mantener una dieta normosódica. Bueno, bien. Me quedaba Majo Moreno, que no sé cómo se llamará, María José seguramente, donde nos tenía que hablar de síncope, que tampoco parece que está. A ver. Aquí está, María José Moreno. Aquí está. Dale, ahí te vi. Tenías que hablarnos de síncope. No te escuchamos. Ahí.
Parece que no anda tu audio, ¿podrá ser? Ahí está bloqueado. Ahí está silenciado. No. No te escuchamos, María José. Bueno, no te escuchamos. Debe haber un problema con tu audio. Bueno, así que vamos a trabajar sobre los electros que habíamos mandado. Yo les había mandado un electro donde les mostraba un infarto de cara anterior. Y al lado ustedes tenían el dibujito de la coronariografía donde se veía la descendente anterior ocluida en su tercio proximal. Entonces, como ustedes ven, seguramente todo tienen ahí accesible, tienen una onda, un supradesnivel significativo del ST en B2, B3, B4, B5 y ya en B6 prácticamente se va aminorando, digamos. ¿Cómo les parece a ustedes que llegaría este paciente a la guardia del hospital? ¿Cómo describirían la sintomatología que presenta? A ver qué me dice Maxi. Bueno, yo creo que el paciente va a llegar a la guardia con un dolor retroesternal. Puede llegar, va a estar agitado, va a estar sudoroso. Vamos a ver la característica mano en garra, puede ser sobre el pecho, que indica el dolor. ¿Qué más? Y bueno, eso es lo que me acuerdo. ¿Alguien agregaría algo más? ¿Dolor, sí? ¿Opresivo? La irradiación del dolor puede ser también, doctor. Bien, o sea que es un dolor opresivo retroesternal, generalmente de intensidad alta, ¿no? 9, sí. 10 en 10 es un dolor muy intenso. Que irradia sí. el brazo al cuello, a la zona de la mandíbula también puede ser. Y hasta la zona epigástrica, ¿no? Sí. Bueno. ¿Manifestaciones, sudoración también, doctora? Bueno, manifestaciones vegetativas asociadas. Sí. Doctora, ¿y el dolor torácico tiene que durar siempre que es un infarto más de 20 minutos, media hora para diferenciarlo de una angina? Sí, justamente esa es la diferenciación, ¿no? El dolor anginoso cede con el reposo o con los nitratos o nitritos, ¿no? Esa es la característica de la angina. El dolor del infarto no cede, ¿no? De hecho, uno en el hospital, estando con el paciente en la guardia, puede incluso hacer esa diferenciación. Le coloca un comprimido de dinitrato disolvido sublingual y ve la respuesta. Si cede el dolor, lo más probable es que sea una angina. Si es un infarto, no va a aliviar. Bueno, y en este caso, llega el paciente, ustedes le colocan en la camilla. ¿Qué le hacen inicialmente? ¿Cuáles serían las medidas terapéuticas ante este paciente al que están sospechando que está con un síndrome coronario? ¿Qué es lo primero que le van a hacer? Yo lo internaría en UTI, primero que nada. Lo conectaría a un electrocardiograma para ver qué datos nos arroja.
y pedir rápidamente la serología de enzimas cardíacas. Bueno, o sea, en realidad lo mejor es internarlo directamente en el lugar de más rápida atención, que es la emergencia. En la emergencia ustedes lo pueden, primero, confortarlo al paciente, ¿no? Posición semisentada. Acuérdense que es una situación de isquemia miocárdica, así que una mascarita de oxígeno puede ayudar. La otra cosa que se dice, darle una aspirina que la coma, que la trague en ese mismo momento, y ponerle un isordil sublingual. Eso, digamos, si es un infarto, va a ayudar a vasodilatar, pero no va a hacer desaparecer ni los signos de electrocardiográficos ni el dolor. Así que esas son cosas elementales que uno ya ni bien llega al paciente, lo acuesta. Imagínense que si tiene que ir a pedir cama en la terapia hasta que el terapista se decida a decirnos que sí, tal vez termina de infartar, digamos. Así que es para tratar inicialmente en la emergencia y hacer diagnóstico en la emergencia, ¿no? Y si hace falta incluso hacer los procedimientos de tratamiento ahí. Entonces, lo primero es acostarlo, posición cómoda, sería semisentada, mascarilla, oxígeno, aspirina, y hasta le podemos poner una vía y ponerle un analgésico para que alivie su disconfort, digamos, ¿no? Eso primero. Después le conectan el electrocardiograma, va a salir esa imagen que hemos visto ahí, y ahí cómo proceden. ¿Qué marcadores serológicos le van a pedir en el laboratorio? Y los principales serían la troponina cardíaca, la T y la I, y la CPK-MB. Bueno, y en este momento que el paciente viene aquí con 20 minutos de dolor, ¿te parece que vamos a tener ya? Sí, tiene razón, las mioglobinas se activan antes en realidad. Entonces, ¿le pedís todo igual? No, claro, recién a las 4 o 8 horas convendría pedirla. Bueno, yo le pido igual. Le pido porque vos con eso también podés certificar después que tenés curva, ¿no? Si la primera te dio normal, a las 4 horas le solicitas de nuevo y tenés en elevación y estás confirmando, ¿no? Bien, y entonces, junto con eso tienen que pedirle, acuérdense, el hemograma completo, tienen que pedirle glucemia, función renal, ionograma sérico, tienen que solicitarle un estado ácido-base, y bueno, y la troponina y la CPK-MB. Con eso ustedes tienen un primer conocimiento del paciente, digamos. ¿Qué medidas terapéuticas le van a hacer? En este caso del electro que ustedes vieron ahí, el electro de un infarto agudo con ST de la cara anterior. Sí. Tenemos B2, B3, B4, B5, y ya en B6 ya se empieza a normalizar. Indicaciones. Yo tengo Ahora entendido, sí. aparte del antiagregante, y podríamos agregar también un vasodilatador como nitroglicerina rápidamente. Y si tenemos un sistema para hacer angioplastía, una angiografía y una angioplastía, sería lo mejor en las primeras horas. Y si no, una repercusión con fibrinolítica. Bueno, entonces a este paciente ingresa ya con el electro y el laboratorio en curso, ya lo podés, ahí sí le llamas, mientras tuviste unos 10 minutos para actuar, mientras que le localizás al terapista y que viene y ve que es un infarto agudo y dice, sí, bueno, lo pasamos. Entonces, resulta que va a la terapia y le tenemos que hacer las indicaciones. ¿Qué indicaciones le van a hacer? Ya está con el oxígeno, le dieron la aspirina y le pusieron un isordil sublingual mientras tanto. ¿Le van a hacer streptokinasa? O sea, si tuviéramos hemodinamia y posibilidad de revascularización de angioplastía en el momento, se haría, ¿no? Pero nosotros acá en Santo Tomé no tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? La nitroglicerina, por ejemplo, ¿cómo la colocamos? Intravenosa. Intravenosa, sí. Entonces, fíjense cómo viene la nitroglicerina, viene generalmente en ampollas de 5 o de 20 o 25 miligramos, digamos. Entonces se coloca y se debe titular, ¿no? Entonces se debe calcular la dosis y colocar el goteo para que pase en la titulación que hemos decidido, digamos.
Habitualmente lo que se usa, depende de la dosis que uno tenga. Acá tenemos en la UTI se suele haber ampollas de 25 miligramos. Entonces se coloca una ampolla en 250 de destroza al 5 y se comienza a pasar a un goteo mínimo, un microgotero a 21 microgotas hasta que comience a haber mejoría en el paciente en el sentido del dolor o que comience a darle hipotensión. Entonces ahí se deja la medicación, es la nitroglicerina. ¿Qué más? El fibrinolítico, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo viene la ampollita de streptokinasa? ¿De cuántas unidades? Yo tengo entendido que eran 1.500.000 unidades para dividir en 100 mililitros. Bueno, 1.500.000 diluido. Pasamos en 30 minutos, creo. A pasar en 30 minutos. más o menos en media hora. Y ahí que otra cosa tengo que... ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta para pasar el medicamento? ¿Qué hay que diluir, doctora? Sí, él ya lo puso diluido. Ah, está bien. Está pasando. ¿Qué más hacemos con el paciente? Puede ser que, no estoy seguro, pero no, tiene que estar en contacto con la luz, la streptokinasa. Es el nitroprusiato, el que no tiene que estar en contacto con la luz. Ah, disculpa, me equivoco. Acuérdense que tiene que estar con el monitor conectado, tiene que estar con el monitoreo electrocardiográfico, ¿no? Porque ahí que podemos ver mientras dura la infusión de la streptokinasa. ¿Y si hay alguna mejora o sea, una mejora electrocardiográfica? Bueno, Disminuye el ¿cómo ST. veríamos la mejora? Que disminuye un 50% del ST. Bueno, que disminuye el ST, ¿qué otra cosa más? Con mucha frecuencia aparecen ¿qué? Las arritmias de reperfusión. Hay algunas taquicardias, ¿no? Que me indican que puede estar habiendo reperfusión. ¿Y qué otra cosa más? ¿Qué le pasa al paciente? Que tiene que aliviar el dolor con el tiempo. Le alivia el dolor, digamos, ¿no? Entonces... pediría después enzimas séricas también para ver si normalmente debería doblarse la cantidad de enzimas séricas como buen pronóstico. Bueno, ¿y por qué les pregunto, ¿por qué aumentan las enzimas séricas después de la reperfusión? Sí, porque una vez que se destapona la arteria van a aparecer todas esas enzimas que estaban ocluidas. Bueno. Es como que se produce un lavado, doctora. Bueno, hay un lavado de estos marcadores en el miocardio que está siendo perfundido nuevamente, ¿no? Bien. Estamos entonces con el tema de la reperfusión. ¿Y qué debemos tener en cuenta después de esto? ¿Qué otra cosa le van a dejar a este paciente? ¿Qué otra medicación tiene que recibir? Y controlar. Tiene que recibir un... Perdón, sí, metele, Marco. Perdón. No, iba a decir que controlar arritmia, un beta bloqueante para hacer prevención. Bueno, puede ser Estatinas necesario. también le podemos bajar, doctora. ¿Cómo? Estatinas. Bueno, acuérdense que el beta bloqueante, fundamentalmente en el contexto del infarto miocardio, ustedes le dan para disminuir el consumo de oxígeno por el miocardio, ¿no? Entonces, la idea es que baje un poco la frecuencia si está taquicárdico, pero por sobre todo que disminuya el consumo de oxígeno. Entonces, es como que pone a ese corazón que está isquémico en una posibilidad de responder mejor o de funcionar mejor con bajos niveles, menor nivel de oxígeno en su tejido, digamos. Entonces, por eso ponemos el beta bloqueante. ¿Ponemos IECA? Y para mí sí, doctor. Puede ser que Sí, evita profe, el porque remodelado previene ventricular. hipertrofia. Ah, perdón. Bueno, tenemos que intentar poner un IECA, ¿no? Mejora el remodelado de ese miocardio que ha quedado dañado, digamos, por el episodio. ¿Qué otra cosa más? Alguien dijo de estatinas, ¿no?
Las estatinas hay que ponerla también en el contexto bastante agudo del infarto de miocardio. ¿Diuréticos ya dijeron? ¿Por qué? ¿Por qué le pondrías diurético? Para ¿Cuándo le pondrías disminuir el diurético? trabajo cardíaco. No. Si está en insuficiencia cardíaca, para eso ustedes, ¿cómo clasifican al infarto? Creo que se los vieron en teórico. ¿Se acuerdan la clasificación de Killy-Kimball? Maxi, ¿qué dice? Me acuerdo, pero muy vagamente, doctora. ¿Alguien se acuerda? Si está en insuficiencia cardíaca, el paciente va a estar hipotenso. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Entonces el Killy-Kimball le divide en 4 grados. Grado 1, normal. Grado 2, estertores bivasales. Grado 3, edema de pulmón. Grado 4, shock cardiogénico. Entonces, en base a eso vamos a actuar a ver con qué otros fármacos le vamos a agregar. Hasta ahora nuestro paciente parece que estaba en un Killy-Kimball 1. ¿No? Tal vez si está en un Killy-Kimball 2, yo le coloque diuréticos. Si está en un Killy-Kimball 3, ¿qué le voy a agregar? Diurético seguro, porque está en edema de pulmón. ¿Se les ocurre algo más? Ahí ya va a estar con todo, ¿no? En el Killy-Kimball 1 le van a poner la nitroglicerina, le van a poner el beta bloqueante, le van a poner, bueno, le van a hacer la fibrinólisis, le van a agregar la aspirina, la estatina. En el Killy-Kimball 2 tal vez puedan agregarle IECA porque está en disfunción ventricular, por eso los estertores. Le pueden agregar dosis bajas de diurético. En el grado 3 todavía el paciente está con presión conservada, pero está en edema de pulmón, entonces hay que usar vasodilatadores de precarga como la nitroglicerina, hay que usar furosemida en altas dosis, y eventualmente si el paciente empeora, habrá que poner, el empeoramiento sería que empiece a quedarse hipotenso, ¿no? Que haga un shock cardiogénico. En ese caso, ¿qué se les ocurre que podría usarse? Imagínense este paciente en el contexto de un infarto anterior extenso, tiene mucha chance de hacer una disfunción ventricular izquierda. Este paciente puede venir tranquilamente en Killy-Kimball 2 o 3 o 4. Nos queda el balón de contrapulsación, que ya es intervención, pero digamos, uno puede intentar, pero los inotrópicos, si le pongo inotrópicos, me aumenta el consumo de miocardio, entonces de oxígeno, entonces me puede aumentar el área isquémica. Pero sería la chance, digamos, a que este paciente recupere presión y lo podamos sacar. Y si no, ya medidas de intervención de balón de contrapulsación o algún otro sistema. Entonces, importa el Killy-Kimball porque nos dice cómo vamos a continuar el tratamiento del paciente. Si si el paciente revasculariza, o sea, con la fibrinólisis, probablemente se quede en un Killy-Kimball 1 de nuevo. Entonces, tal vez con el beta bloqueante, el IECA en dosis baja, la estatina, la aspirina, estemos bien. Doctora, ¿puede ser que para esta clasificación de Killy-Kimball haya ahí para el tratamiento de la clasificación de Forrester, todo lo que mencionamos recién? ¿A eso es? Sí. ¿Eso? Ah, está. Capaz que yo me equivoco. No, pero el Killy-Kimball es eso que yo les he dicho. Forrester, ¿qué dice? A ver, dígame. Por ahí yo estoy... Claro, para el Forrester teníamos para el grupo 1, beta bloqueantes, 2, diuréticos, vasodilatadores. Y bueno, como dijo usted, el 4 recién, el balón de contrapulsación. Bueno. Este paciente, acuérdense que el infarto cara anterior o el anterolateral, que estarían involucrando a las arterias, a la descendente anterior y a la circunfleja, o sea, descendente anterior es cara anterior,
compleja, generalmente cara lateral, son los que más complican el funcionamiento del ventrículo, ¿no? Son los que más pueden dar insuficiencia cardíaca. Y esos encima son los que a veces se presentan en pacientes que hacen isquemia silente. Entonces, los diabéticos, por ejemplo, que suelen hacer infartos sin dolor, a veces se presentan directamente en edema agudo de pulmón y no entendemos por qué, si no era hipertenso ni nada antes, le hacemos un electro y resulta que tiene un infarto evolucionado de varias horas. Entonces, siempre hay que considerar en un paciente nuevo, o sea, paciente que ingresa con un cuadro de insuficiencia cardíaca y que desconocemos sus antecedentes, pedirle un biomarcador, porque por ahí nos da la sorpresa de que está elevado y resulta que fue un infarto que lo hizo a lo mejor ayer, antes de ayer, y hoy ya estamos viendo un electro con una secuela, pero a lo mejor le queda alguna colita de uno de los biomarcadores para saber más o menos si fue de estos días el infarto, digamos. En esos casos es de mucha utilidad también pedir los biomarcadores. Bueno, y a este paciente con este infarto de cara anterior, supónganse que anda todo bien, se hace la fibrinólisis, se va y está en condiciones de irse a su casa. ¿Con qué medicación se va a ir al alta? ¿Qué me dicen? Y yo le dejaría con un antiagregante. Leí que los primeros 12 meses hay que darle aspirina asociada a clopidogrel, los primeros 12 meses, asociado también a un IECA para la hipertensión, beta bloqueante para prevenir las futuras arritmias que pueda tener el postinfarto, una estatina y sumaba a las medidas higiénico-dietéticas para una correcta dieta. ¿No? Bueno. ¿Cuáles serían las medidas higiénico-dietéticas? Y hacer ejercicio, dieta hiposódica, disminuir el consumo de grasas, abandonar hábitos tabáquicos si lo tiene. ¿Sí? Disminuir el consumo de alcohol también. Bien, disminuir el consumo de alcohol. ¿Y cuándo viene el consumo de fibra? Bueno, aumento del consumo de fibras. Bien, y supónganse que este paciente no llegó para la época, para la hora de oro del fibrinolítico. ¿Qué complicaciones esperan ustedes que pueda hacer este paciente? No le pudieron hacer fibrinólisis. Por ejemplo, infarto de cara anterior, con mucha frecuencia deja una dilatación aneurismática del ventrículo izquierdo. Entonces, ya desde el vamos, probablemente este paciente quede con un miocardio, un ventrículo izquierdo insuficiente. Y si hace un aneurisma de la pared ventricular, requiere eventualmente la corrección quirúrgica de ese aneurisma, ¿no? Eso como una complicación. La otra es que si hay un aneurisma, o sea, un ventrículo dilatado, puede haber rémora sanguínea y eso puede llevar a que haya formación de trombos intracavitarios. Entonces, en este caso, tal vez corresponda anticoagularlo al paciente, por lo menos hasta que se pueda resolver el cuadro, digamos. Eso sería el extremo, la parte más grave, digamos, de las complicaciones posibles de un infarto de cara anterior. Pero pueden dar otros, por ejemplo. ¿Cuál otro se les ocurre a ustedes? Acuérdense que la cara anterior, la descendente anterior, me va a irrigar toda la pared libre del ventrículo izquierdo y también parte del tabique interventricular. Y ahí en el tabique y en la pared libre anclan los músculos papilares,
está anclado, digamos, el sistema valvular de la mitral, digamos. Una de las complicaciones que puede tener esto es que haya una disfunción de los músculos papilares. Entonces, si tenemos disfunción de músculos papilares, el paciente va a tener una insuficiencia mitral aguda. Todas las valvulopatías agudas en general son poco ruidosas, no hacen mucho soplo. Lo que vamos a tener va a ser, en este caso, un edema de pulmón de rápida instauración, en donde uno tiene que considerar que puede ser eso la complicación, y ahí sí necesitamos urgente intentar corregir quirúrgicamente, ¿no? Pero bueno, esa es una de las complicaciones. Si aparece un edema de pulmón con un ligero soplo nuevo que no había sistólico en la zona de la punta, piensen que puede ser una disfunción de un músculo papilar o una ruptura de un músculo papilar, que es una situación bastante complicada. Y también yo sé que han dado clases de complicaciones así estantes, o sea, en general de los infartos. ¿Qué complicaciones nos puede traer un infarto de miocardio y cómo nos damos cuenta? Se describen complicaciones eléctricas, mecánicas, isquémicas, inflamatorias, autoinmunes. ¿Venimos repasando eso o no? Arritmias ventriculares. Arritmias ventriculares. De ahí la importancia del monitoreo electrocardiográfico, ¿no? Entonces, ahí también se plantean algunas cuestiones con respecto a la medicación en estas circunstancias. Si aparece, por ejemplo, no es lo mismo que aparezcan extrasístoles, que aparezcan salvas de taquicardia, que aparezca taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Entonces, si aparecen extrasístoles ventriculares frecuentes, ¿cuál sería la medicación que ustedes elegirían? Yo leí que si era aguda se podía usar amiodarona o betabloqueantes. ¿Las extrasístoles ventriculares? Sí. ¿Lidocaína Bueno, puede ser también, doctora, o no? para las extrasístoles aisladas, o sea, o frecuentes, primero es el beta bloqueante, ¿no? Podría ser la amiodarona, pero acuérdense que amiodarona ya la vamos a usar, la dejamos para después en todo caso, ¿no? Pero sí beta bloqueantes. Con eso solo ustedes controlan las extrasístoles ventriculares aisladas. Si ya tienen taquicardia ventricular, ya sea en salvas, acuérdense que las salvas son cuando son cuántas seguidas. ¿Más de 3? Bueno, más de 3 se considera una salva de taquicardia ventricular, ¿no? Entonces ahí uno puede ya considerar el uso de lidocaína como tratamiento o eventualmente amiodarona en dosis plenas, ¿no? Con eso ustedes estarían tratando esa complicación que serían las arritmias ventriculares. Bien, ¿y qué otra arritmia puede aparecer con un infarto de miocardio? ¿Una taquicardia ventricular? Bueno, estamos todos ahí en eso, ¿no? Sería cuando se compromete el ventrículo izquierdo, sobre todo, probablemente tengamos arritmias ventriculares. Arritmias de tipo taquicardia, extrasístoles, fibrilación. Y después supraventriculares como la FA o taquicardia sinusal, bradicardia sinusal. Bueno, podrían aparecer alguna, sobre todo fibrilación por disfunción del nódulo sinusal, ¿no? Entonces serían más ¿en qué infartos? Los que afectan qué cara. ¿Cara anteroseptal puede ser, doctora? No. Septal. Acuérdense ¿No? que el sistema de conducción comienza en la parte de atrás o posterior de la aurícula derecha, avanza hacia el tabique interventricular, sería la encrucijada ventrículo-aurícula, donde está el nódulo aurículo-ventricular, y por el tabique interventricular después va el haz de His y se dividen las dos ramas, derecha e izquierda. Entonces, si ustedes consideran, si tienen en cuenta eso,
el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular que están por detrás, ¿cuál será la arteria que los irriga? ¿La derecha o la izquierda? Y la derecha, creo, doctora. La derecha, ¿no? Porque acuérdense que la derecha va por el surco interauriculoventricular hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, en un 2/3 de los casos, es la coronaria derecha la que irriga el sistema, el nódulo sinusal y el auriculoventricular. Entonces, ¿qué infarto es el que se genera cuando se ocluye la coronaria derecha? ¿De qué cara? Cara inferior. De cara inferior. Entonces, cuando ustedes tienen un infarto de cara inferior, que van a ver las alteraciones en el D2, D3 y ABF, ustedes pueden llegar a tener alteraciones de conducción AB. Entonces puede haber bloqueo auriculoventricular, puede haber menos frecuentemente arritmias supraventriculares rápidas, digamos. Lo más común es que veamos lentas, que se bloqueen los pacientes. Porque están involucrados, digamos, la zona isquémica incluye la zona donde están este sistema de conducción especializado. Entonces, también merece estar con monitoreo permanente y vigilar cómo se comporta este infarto de cara inferior, ¿no? Que de hecho es uno de los más comunes de ver. Bueno, ¿y qué otra complicación? Una de las complicaciones que usted tiene que tener en cuenta en un paciente con infarto es la angina postinfarto. Es la angina que aparece los días siguientes a todo el proceso del infarto agudo con el tratamiento específico que se le haya dado, y el paciente comienza nuevamente con dolor y puede ser que aparezca extensión del área de isquemia, ¿no? En estos casos vamos a darnos cuenta porque el paciente tiene dolor, porque deteriora hemodinámicamente, porque hay cambio nuevamente en el electrocardiograma, y en estos casos sí corresponde hacer de vuelta el estudio invasivo, digamos, hay que derivar al paciente para coronariografía y, bueno, lo que sea necesario, revascularización, ya sea con stent o con bypass. Esa es una cosa que aparece en los próximos días del infarto. Junto con eso aparece otra cosa que da dolor. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Qué tal si les decía que les iba a tomar un examen de síndrome coronario? ¿Capaz que estudiaban más? Doctora, Que también da dolor. ¿puede ser que sea pericarditis? Puede haber una pericarditis, ¿no? La pericarditis en el contexto del infarto puede ocurrir en los primeros días, segundo o tercer día, que es por una inflamación de la parte externa del miocardio, entonces que de alguna manera lleva al pericardio la inflamación, entonces vamos a tener un dolor y frote, vamos a escuchar el frote pericárdico en el paciente, digamos, y bueno, vamos a darnos cuenta que es eso. Y en el electrocardiograma, ¿qué va a aparecer? Ayer el doctor dio la clase de... ¿Puede ser una elevación del ST? ¿Cómo? Elevación del ST. Sí. ¿Qué particularidad tiene la elevación del ST de la pericarditis? ¿Es cóncava? ¿Tiene una concavidad superior? Bueno, es cóncava, sí. ¿Y qué otra cosa más? Se dan todas las derivaciones, o la Exacto. mayoría de las derivaciones. No respeta caras, o sea que se ven casi todas las derivaciones. Entonces con eso uno puede decir, bueno, estamos ante una pericarditis asociada al infarto de miocardio, digamos. Bueno, ¿y qué van a hacer ahí? ¿Cómo tratan esta pericarditis? ¿Va a ser el mismo tratamiento, o sea, sintomático con AINES y eso, doctora, o ya va a incluir otro? Sí, ustedes ya le están dando AINES, ¿no? Porque están dando aspirina, así que habría que llevarle una dosis antiinflamatoria. Mayor. Uh-huh. Bueno, y después aparece otra pericarditis.
creo que el doctor les habrá dicho también, es el síndrome de Dressler, ¿no? Es una pericarditis que no se sabe muy bien por qué ocurre, pero parece ser que es autoinmune y que aparece como 15 a 20 días después del episodio agudo. Entonces, nuevamente, vamos a tener brote, podemos llegar a tener un derrame pericárdico y hasta incluso un taponamiento pericárdico, ¿no? Con lo cual, aquí el tratamiento, al ser autoinmune, ya cambia. Acá vamos a hablar de corticoides como medida terapéutica, y ya actualmente se considera que se puede usar colchicina como antiinflamatorio local. Bueno, esas serían las complicaciones, por decirlo así, mecánicas, ¿no? Que haya una angina postinfarto, que haya un derrame, una pericarditis con derrame. ¿Qué otras complicaciones más puede haber? Otra complicación mecánica, hablamos hoy, la ruptura de un músculo capilar. Y bueno, nosotros habíamos dicho que el paciente todavía no tenía insuficiencia cardíaca, puede llegar a presentar insuficiencia cardíaca. Y La insuficiencia cardíaca. Aparte de eso, si vamos por lo mecánico, el infarto y eso, después de que se cicatriza, digamos, podría haber insuficiencia valvular. Sí. Puede haber. Y bueno, y otra complicación también de lo que es la insuficiencia cardíaca podría ser shock. El shock cardiogénico. Sí. Sí. Bueno. Complicaciones que podrían llegar a aparecer por el efecto, por el infarto de cara anterior o de cara lateral. Una de las cosas son los bloqueos, ¿no? Bloqueos de rama. Bloqueo de rama izquierda sobre todo. ¿Se acuerdan cómo se presenta ese bloqueo de rama? Yo tengo entendido que el QRS se vuelve más ancho y aparece la onda R mediana, sobre todo en B5 y B6. Y puede llegar a haber una T negativa, pero no siempre aparece. Y ausencia de onda Q, profe, también puede ser. A ver si alguien me cuenta por qué se produce un bloqueo de rama. ¿Cómo ustedes justifican la aparición de ese ensanchamiento del QRS en un paciente X? En este caso yo pensaba por la isquemia en el sistema de conducción. ¿Sí? Puede ser porque el vector va desde izquierda a derecha, profesora. Por el tabique. ¿O de derecha a izquierda? Particular. De izquierda a derecha, creo que sí. De derecha a izquierda. Al revés. Acuérdense que, digamos, si ustedes se imaginan los vectores, como dice Enzo, es muy fácil interpretar después qué es lo que está haciendo, lo que es rama derecha o rama izquierda. Acuérdense ustedes que nuestra secuencia es nódulo sinusal, nódulo AB y haz de His, y rama derecha e izquierda del haz de His. Eso ocurre en un periodo de tiempo muy rápido. Entonces lo que nosotros vemos es la despolarización de toda la masa del ventricular en condiciones normales, en donde va a predominar, porque el ventrículo izquierdo tiene una mayor masa, la despolarización del ventrículo izquierdo. Y es por eso que vamos a ver, por ejemplo, en las precordiales, ondas S predominantemente en la B1 y B2 y ondas R predominantemente en la B5 y B6. Eso es despolarización normal. Con complejo QRS chico, 0.08 en segundo, no más de 2 cuadritos del chiquito del electrocardiograma. Cuando ustedes tienen un bloqueo de rama izquierda, piensen que sale la conducción del nódulo sinusal, va al aurículo ventricular, va a las de His y de ahí va a la rama derecha de las de His porque la rama izquierda está bloqueada. Entonces, se tiene que despolarizar todo el ventrículo derecho siguiendo la despolarización normal y después el resto del ventrículo izquierdo se tiene que despolarizar no llevado por el sistema de conducción especializado, sino por célula a célula del miocardio. Entonces, lógicamente, demora más y eso hace que todo lo que mire la cara izquierda del corazón, entonces D1, ABL, D1, D2, B5, B6, vamos a ver esas ondas, digamos, ondas R altas
aumentadas en tiempo, generalmente 0,12 o más, porque estamos viendo justamente el ventrículo izquierdo, que se está despolarizando más despacio que el ventrículo derecho. Entonces, como habitualmente la despolarización va acompañada de una repolarización, también la repolarización va a estar alterada. Entonces ustedes van a ver que tienen ondas R altas, dijimos ABL, B1, B5 y B6. Y el ST va a estar al revés, va a ser oponente al QRS, justamente por la diferencia en repolarizarse de nuevo, ¿no? Entonces, dijimos ya que vamos a ver ondas R, generalmente puras, y pueden estar mediadas en las precordiales izquierdas y en D1 y ABL, con ST oponente, o sea, es negativo. Y sin embargo, en las precordiales derechas, ¿qué vamos a ver? S profundas, ¿no? Vamos a ver QS, profundo, ensanchado, con supradesnivel del ST y con onda T positiva, porque es oponente al complejo negativo de B1-B2. Entonces, ahí está el problema con el bloqueo de rama izquierda. Nosotros con bloqueo de rama izquierda no podemos decir fácilmente si este paciente está haciendo un infarto o no, o si hizo un infarto, o si está cursando un infarto. Es la alteración, digamos, la alteración que más cuesta diagnosticar infarto agudo de miocardio. Yo no lo sé hacer, hay pequeñas cositas que se deben fijar para decir si está cursando un infarto de miocardio. En general es muy difícil. El bloqueo de rama derecha, entonces, nos ofrece eso. Entonces, si uno tiene que pensar al revés, el bloqueo de rama derecha, ¿cómo ustedes lo verían? Considerando que de vuelta, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, ventrículo izquierdo va toda la despolarización y el ventrículo derecho está cortado. ¿Cómo se vería? O sea, se despolariza el ventrículo izquierdo y después célula a célula se va despolarizando para llegar a despolarizar el ventrículo derecho. No tenemos el sistema especializado de conducción. ¿Qué es lo que más se va a notar? La despolarización del ventrículo derecho, que es el que se despolariza por último. Entonces, ¿dónde vamos a ver las R altas? En B1 y B2 va a ser en este caso al revés. En B1 y B2. ¿Ah? Y vamos a ver algo muy llamativo. En ABR, que está acá, de este lado, vamos a tener ondas positivas, cuando que en ABR siempre tenemos todas las ondas negativas. Entonces, en el bloqueo de rama derecha, vamos a tener las R, RS, R', o sea, R mediada, en B1, B2. Ustedes lo suelen, se suelen acordar diciendo que son las patas, las orejas de conejo o de burro, no sé cómo te dicen, de conejo parece que es. ¿Y cómo va a estar el ST? Perdón, sigamos con el QRS. ¿Cómo se va a ver el QRS en D1 y en ABL? ¿Va a haber onda R? Si hay sí, ¿por qué? Porque primero tiene que pasar del lado izquierdo, tabique, y va a despolarizar el lado derecho. Bueno, sí tiene que haber porque, acuérdense, la masa más grande es la del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a ver R en D1, D2, en ABL D1. Pero ¿qué va a pasar con la S? La S, que es la que me está indicando la despolarización del ventrículo derecho, va a haber S y vamos a tener un empastamiento en la vuelta a la línea de base, lo que se llama deflexión intrinsecoide. Entonces ustedes van a ver un complejo, a ver, en B1 a B2 van a ver R, S, no sé si lo pueden ver acá, no se ve nada. Esta S es la que demora en volver a la línea de base. Eso es lo que vamos a ver
en las precordiales izquierdas, en las derivaciones que ven la cara izquierda del corazón. Van a tener R, porque la masa ventricular izquierda es importante y nos va a dar la R. Pero vamos a tener S con empastamiento a la vuelta de línea de base, porque esto me está indicando la despolarización retardada del ventrículo derecho. ¿Ah? Si ustedes lo piensan de esa manera, es fácil hacer la explicación, digamos, del bloqueo de rama derecha, ¿no? Y del bloqueo de rama izquierda. Bueno, y siguiendo con las complicaciones del electrocardiograma, del infarto. ¿Qué otra complicación más? ¿Puede ser la ruptura de la pared del tabique interventricular, doctora? Bueno, la ruptura del tabique. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tiene una ruptura del tabique? Por la presencia de un soplo sistodiastólico. ¿Puede ser? ¿Qué dicen? ¿Sistodiastólico o solo sistólico? Creo que ambos, doctor. El que es el soplo en maquinaria a vapor, que le dicen. Bueno, es más a predominio sistólico, porque en la sístole es donde cuando se contrae el músculo, los ventrículos, es donde pasa desde el sitio de mayor presión, que es el ventrículo izquierdo, al sitio de menor presión, que es el ventrículo derecho. Entonces es un soplo predominantemente sistólico, fuerte, que se escucha y que va a generar ¿qué en el paciente? ¿Qué sintomatología le va a dar? ¿Este no era el que se veía en rueda de carro? ¿Rueda de carro? Sí. El paciente presenta dolor torácico y disnea. Bueno. Fíjense que acá lo que nosotros estamos teniendo al romperse la pared libre es el pasaje del área del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, pasa al ventrículo derecho y pasa a la aorta. Entonces vamos a tener un circuito de hiperflujo pulmonar con hipotensión sistémica. Y puede ser que el paciente sí tenga disnea, dolor torácico e hipotensión. Esa es otra cosa que requiere resolución bastante rápida, ¿no? Urgente. Bueno. ¿Y qué otra cosa más? El otro infarto que por ahí ofrece dudas para el diagnóstico es el infarto de cara posterior. ¿Dónde vemos ahí la alteración del electrocardiograma? Ya dijimos, el de cara inferior, B2, B3, ABF. El de cara anterior, B2, B3, B4, B5. Anterolateral, B5, B6. ¿Y en derivaciones de la cara posterior, doctora? Bueno, puede ser, entonces podrías B7, B8, podrían las precordiales posteriores del lado izquierdo, pero lo más fácil de ver es las imágenes especulares en B1 y B2. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en B1, B2, R altas con infradesnivel del ST, que sería lo que se estaría ocurriendo en la cara posterior, en donde va a haber R pequeña, o hasta incluso QS, con supradesnivel del ST. En el infarto de cara posterior tenemos que fijarnos de 1 a B2. Ahí es donde con más frecuencia vamos a ver fácilmente la alteración. Y uno debe sospechar que es infarto de cara posterior. Y después el de ventrículo derecho es fácil, ¿no? O sea, un paciente con infarto de ventrículo derecho, ¿qué clínica tendría? ¿Qué les parece a ustedes? Acuérdense que el ventrículo derecho en sí es una telita muy finita, ¿no? Es muy delgadito. Entonces, si se infarta, la poca capacidad de contracción que tenía se va a disminuir. Entonces, ¿qué vamos a tener? Se va a generar un edema agudo pulmón rápidamente. ¿Por qué? Si está afectado el ventrículo derecho. Y no manda sangre para la pulmonar.
rémora. Y un rémora Rémora sanguíneo, sí. sanguínea. Entonces vamos a tener probablemente un soplo de regurgitación tricuspidia y vamos a tener una ingurgitación yugular importante con una insuficiencia derecha aguda, digamos. Entonces, ahí vienen algunas cosas que por ahí pueden llegar a ser hasta controvertidas. ¿Cómo ustedes harían el tratamiento de este paciente que está con un infarto de ventrículo derecho? Pónganle, están en la guardia y el paciente le hicieron, empezó a hacer insuficiencia derecha, le hicieron las precordiales derechas, vieron que realmente está infartado. ¿Qué les parece que sería lo razonable de hacer para que este paciente mejore? Hay que pasarle líquido. Hay que aumentarle el retorno venoso. Entonces, le aumentamos el retorno venoso y eso por presión va a hacer que pase sangre al pulmón y que tenga un gasto hacia adelante. Mientras que se hacen las otras medidas para definir. Pero eso se hace, por eso les digo, parece un desatino, pero es aumentarle el paso de líquido para que compense, digamos, esa incapacidad de contraerse que tiene el ventrículo derecho. Bueno, chicos, preguntas, dudas, cosas que quieran discutir. Igual la semana que viene yo le voy a tener agendada a esta chica, vale, no se la tengo ahí, de Castelli, Verónica Castelli, que no la vi, que me quedó debiendo un tema, lo mismo que alguien más. Majo, que no tiene, micrófono. Y seguramente les voy a mandar algo más. Dudas, preguntas, ¿qué quieren hablar la semana que viene? Porque la otra semana ya es la ERA. Profe, si suponemos que el paciente con infarto evolucionó bien, ¿cuánto tiempo tengo que dejarle internado para monitoreo y eso antes de darle el alta? No más de 5 días si todo anda bien. El paciente debería estar 48 horas en la unidad coronaria o 72 como máximo, pasar a piso y en máximo de 5 días estar siendo dado de alta. Si no, median complicaciones. Bueno, ¿alguna duda? Hay un montón de gente que no los veo. Por ejemplo, ¿Fengler está presente? Sí, doctora. Bañá, ¿sí? Bañá y Jonathan. Sí, doctora, acá estoy. Ah, está. Yamila Barúa, Vanina Ortiz. Sí, doctora, acá estoy. ¿Sí? Sí, No los doctora, acá estoy también. Ah, bueno, porque es lindo verlos. Si no los veo, yo no sé si por ahí están con nosotros acá o no. Bueno, entonces estamos en hora de que ustedes empiecen su teórico, así que les voy dejando. Hoy en teórico creo que van a tocar cosas muy interesantes, como por ejemplo los bloqueos, y no sé si lo vieron hoy o ayer, pero hay cosas que me gustaría charlar con ustedes, repasar para la semana que viene, que es, por ejemplo, el diagnóstico de las miocardiopatías restrictivas y el diagnóstico y tratamiento de la fiebre reumática. Así que eso se los dejo como temita para que lo investiguen y lo charlamos la semana que viene, que ya va a ser nuestro último práctico antes de la ERA. ¿Listo, chicos? Finalizo la reunión en este momento. Chao.